Continuamos en Entre Líneas. Vamos a hablar ahora de uno de los datos estadísticos de la semana, por lo menos para Río Cuarto, que tuvo que ver con la medición del INDEC y el dato del 46,4% que arrojó de empleo en negro para nuestra ciudad el organismo de estadísticas y censos. Para eso están con nosotros Cristina Zócar, la abogada laboralista y titular del Foro del Derecho del Trabajo, y Armando Becerra, presidente del CESIS. A los dos, gracias por haber venido. No, gracias a ustedes. Gracias. Bueno, ¿cómo viene este tema que lo sorprendió el porcentaje, tanto empleo en negro? ¿Qué creen que puede haber detrás de esto? Las causas que pueden llegar a estar originando esto. En lo personal, con respecto a las cifras, no sé, me escapa de mis conocimientos si esas cifras son reales o no, si está bien o está mal el índice realizado. Lo que yo veo es que en realidad nosotros estamos inmersos en lo que es una cultura de la informalidad. Entonces, partiendo de esa base, es muy difícil combatir el empleo en negro, porque si arrancamos de una informalidad que el principal gestor es el propio Estado, háblese de Estado nacional, provincial o municipal, entonces quien tiene que dar el ejemplo justamente no lo da. Todos sabemos que quien tiene mayor capacidad de contrataciones en negro es el Estado. A partir de ahí, tampoco el Estado implementa políticas económicas suficientes para que los empresarios puedan tomar gente y que les puedan registrar correctamente. El empresario que hoy tiene 3, 4 empleados en blanco tiene una carga impositiva muy alta que no puede cubrir. A la vez tiene una competencia desleal con respecto a otros sectores o a otros comercios que sí tienen empleados en negro. Entonces, es como un círculo vicioso donde hay un montón de factores que en definitiva influyen en esta problemática. Y bajamos un poquito más, hablamos de Estado, de empresarios y hablamos del trabajador también, que hay también un sector de los trabajadores que tampoco quieren ser registrados, ya sea porque pierden los planes sociales o por el motivo que fuere. Entonces yo creo que esto es más bien una cuestión estructural que tiene que ser analizada de fondo, tiene que haber soluciones de fondo para este tema y que tiene mucho que ver también el tema de la falta de moral y de valores que tenemos con respecto a todo esto, de todos los sectores. Y que por lo general uno vive siempre al margen de la ley porque estamos acostumbrados así. Armando, ¿por qué estas condiciones generales para la empleabilidad son iguales en todo el país? ¿Por qué Río Cuarto tiene un índice mayor? ¿Por qué está al tope de las ciudades donde se mide el empleo negro? Ustedes hicieron una pregunta recién con respecto a la credibilidad que puede despertar en uno estos números. Y a mí particularmente no me resultan muy creíbles. No digo que en esto haya algo deliberado en cuanto a mostrar un resultado que no es. No quiero eludir el fondo de la cuestión. El fondo de la cuestión es que el empleo en negro existe y es alto. De eso no hay duda, que es una problemática grave, que la sociedad, y en particular muchos actores que estamos en ella, debiéramos hacer algo por cambiarlo. Eso no cabe duda. Pero volviendo al original, a la pregunta inicial, no me cierran los números, como decimos habitualmente, porque si estamos diciendo que el 46% de los empleados están en negro, tomemos números como, por ejemplo, en Río Cuarto y la cantidad de empleos públicos que hay, en los cuales la gran mayoría son en blanco. Hay algunos empleos encubiertos que no son necesariamente en negro, pero a través de alguna cuestión disfrazan o muestran como una relación de empleo algo que, mejor dicho, como una relación laboral, algo que en realidad tendría que estar blanqueado y, por ejemplo, se paga con honorario. De servicio, por ejemplo, ¿no? Se paga en honorario cuando en realidad hay una relación de dependencia clara. Pensando en todo lo que está en el sector público, pensando en lo que está formalmente en el sector privado, donde tenemos 2 o 3 tipos de actividades, algunas de ellas en donde prácticamente es imposible que haya empleo en blanco. Por ejemplo, hay determinadas empresas de servicios realmente importantes. Podemos citar un canal de cable, por decir, Telecom, tantas empresas donde en realidad el empleo está registrado y eso tiene un peso importante en la cantidad de empleados que hay en Río Cuarto. Son 35.000 los que estarían en negro si fueran ciertas las cifras. Digamos, ¿dónde están? Exacto. Y esto también yo lo relaciono con lo que pasó con el desempleo.
que vimos de un cuatrimestre a otro, perdón, no de un trimestre o cuatrimestre, no recuerdo cuánto periodicidad tiene la medición, vimos que cambió sustancialmente la situación de Río Cuarto, donde mostraba una disminución en el desempleo importante y de pronto vuelve a crecer 3 meses después y pasamos, que creo que fue algo así como de 6 puntos a 9 puntos, Así por es. simplificarlo. Y decimos, un aumento del 50% en el desempleo. ¿Qué ha ocurrido en Río Cuarto que nosotros lo percibamos o que podamos analizarlo y no lo vemos? ¿Qué quiero decir esto? A veces puede ser, haya que ver las tareas de campo que se realizan, en fin. Pero tomándolo con pinza los números, no obstante eso decimos, esto es real. Esto es real, es un problema, será un 40, un 30, no importa. Y lo que nosotros venimos planteando es que también nos cuestionamos mucho acerca de si vemos en la sociedad en general. Comparto lo que decía la doctora en cuanto a que esto es multicausal. Y no es por sacarnos el lazo, o sea, en general el empresario, como cualquier otro ciudadano, mientras menos impuestos pueda pagar, trata de pagar menos, más en una sociedad en la cual la presión fiscal es extraordinaria. Pero hay otras causales muy numerosas que tienen que ver con esto. Desde el papel del propio Estado, no solamente como empleador, sino como fiscalizador. Claro, eso que cuando la falta de control también es un mal crónico, ¿no? Sí, nosotros estuvimos analizando el martes pasado cuáles pueden ser las causas de eso, tomando información de distintos subsectores. Y por ahí también nos preguntamos si realmente el Estado quiere ejercer una fiscalización muy activa, porque a lo mejor el propio Estado, independientemente de que sea este gobierno u otro, ¿no?, por ahí una fiscalización muy exhaustiva puede llevar a que aún aumente más el desempleo, porque por ahí hay gente que toma empleo si lo puede tomar en negro y claro. Si no prescinde. si no prescinde, extrema los recaudos para emplear gente. Sobre la voluntad de fiscalización habría que ver la dotación que tienen las áreas de control, justamente. También, pero lo que decimos es, puede que sea esta una causal más, el hecho de que el propio Estado diga, bueno, fiscalizo, pero no en profundidad, porque si fiscalizo más profundamente, puedo agravar el problema del desempleo. Decimos que puede ser una causal más. De cualquier manera, en esto tienen que ver, comparto lo de la situación económica en general, la presión impositiva es alta, los costos de tener un empleo en banco son importantes, la inestabilidad de las reglas del juego, existe una informalidad tremenda. Y más allá de que uno tenga buena o mala voluntad, que eso nadie lo sabe, a veces ni uno, respecto de si quiere tener todo su personal en blanco o no, hay sectores en donde se compite con la informalidad de una manera manifiesta, de una manera importante, y entonces a veces la subsistencia lleva a que también haya que adaptarse a las reglas de juego que imperan en el mercado. O sea, siempre lo digo, el tema de la indumentaria, por ejemplo, es un sector donde la informalidad es altísima. Claro. Y habitualmente se cree que se da solamente en sectores como los de muy bajo precio, la saladita, el vendedor callejero que está en tal esquina, pero la informalidad también está, por ejemplo, en oficinas o viviendas donde hay verdaderos establecimientos comerciales de indumentaria y esa gente tiene condiciones para competir con el que está formalmente establecido muy, muy diferentes. Entonces, ¿qué hace el que está en la formalidad? Incurre en las relativas formalidades. Entonces, factura pero no todo, emplea en blanco pero no todos. Y esto quienes están o estamos, pues yo no quiero ubicarme personalmente, porque esto yo entiendo que quien nos escucha y toma con pinzas todo esto, ¿no? Pero quienes están o estamos en la formalidad o la relativa formalidad, nosotros pedimos a gritos que haya controles contra la informalidad. Pero guarda, nosotros siempre en este caso decimos que en aras de alguna equidad y efectividad de esto, los controles tendrían que partir por los extremos. ¿Qué quiero decir con esto? No me fiscalicen a mí que puedo tener 8, 9, 10 empleados y tengo uno en negro, cuando más, o dos, como una locura y un riesgo muy alto, sino que vayan y empiecen a contrólenme, pero controlen primero al que de 8, 9, 10 empleados emplea uno solo en blanco. Hay o dos. muchos casos en los estudios laborales de personas que vienen y que por allí ni siquiera sabía que no estaban registrados. Sí, sí, pasa Los también. despidieron, que tienen un problema laboral y que de pronto se dan con que no estaban en blanco como pensaban. Sí, son los menos, pero por lo general esto se detecta cuando se produce algún accidente laboral o alguna enfermedad profesional, porque cuando van a querer solicitar la cobertura, Claro. ahí detectan que no estaban registrados porque no tienen RT.
En ese caso es cuando más fácilmente se detecta esta situación. Pero el trabajador sabe si está registrado o no. Son los menos, los casos donde el trabajador trabaja, tiene una relación laboral y no sabe si estuvo registrado o no. A lo sumo pasarán un par de meses que no sabe, pero después o necesita una mutual o tiene un accidente y necesita la cobertura o por lo que fuere, a la larga se termina enterando de cuál es su real situación. ¿Qué rol tienen además los gremios? Hay gremios que prefieren por ahí que los controles no sean tan exhaustivos precisamente para priorizar que haya empleo. Qué pregunta. Y los gremios, el rol que tienen es justamente de control. Que lo hagan o no ya dependerá de cada gremio y de cada actividad que realicen. Es cierto que el control falla y creo que falla de todos los sectores, principalmente del Estado. Y a partir de ahí también, en alguna medida, de los gremios. Esto se ve cuando el trabajador no se siente representado por su gremio, que también pasa. Muchas veces el trabajador va a hacer una consulta y dice, yo con el gremio no quiero ir, vengo por este lado porque no me siento representado. Claro, no confía en el gremio. Y no confían, ¿y por qué no confían? Y quizás tenga que ver la falta de control, ¿no? En esta desconfianza. Hablando de costos laborales y de presión impositiva, se habló mucho de las RT en el último tiempo por parte de los empresarios. ¿Cómo vieron esa modificación? Bueno, nosotros la hemos tomado con pinzas y casualmente lo que nosotros queremos en alguna medida es profundizar nuestro conocimiento acerca de eso. De aquí precisamente que estamos en una actividad conjunta que hemos organizado para el próximo viernes, que me parece que la doctora es quien mejor puede explicarla. Y esto forma parte de esta problemática que estamos queriendo conocerla a las características de la modificación, porque la situación actual no nos convence. Sí, la modificación de la ley de riesgos tuvo una serie de tropiezos, digamos, desde fines del año pasado. Con la sanción del decreto de necesidad de urgencia que se dictó en enero de Macri y posteriormente con la sanción de la ley complementaria. Es una ley complementaria de la ley de riesgos. Es corto el tiempo que tenemos acá para hablar de esto, pero en realidad la ley tiene muchísimas falencias en donde nosotros vemos, desde el Foro del Derecho del Trabajo hemos hecho un análisis, venimos desde el año pasado haciendo un análisis de estas modificaciones y consideramos que no tiene ventajas, más bien tiene desventajas para ambos sectores, para el sector empresarial y para el sector trabajador. ¿Con respecto a lo que había? Sí, es una modificación que no ayuda en nada, vuelve las cosas a foja cero, pero estamos hablando de que no a foja cero de 20 años atrás. Esta nueva ley implementa modalidades que ya habían sido derogadas, inclusive en la Corte Suprema de Justicia de la Nación ya tiene fallos que declara inconstitucional ciertos aspectos que esta ley reivindica. Entonces volvemos para atrás. De todas formas, es importante lo que decía Armando con respecto a concientizarnos e informarnos con respecto a la ley. Para eso estamos realizando unas jornadas el viernes 7 de abril en el CESIS, en las instalaciones del CESIS, que la coorganizamos con el CESIS y el Foro de Derecho del Trabajo, en donde van a disertar el doctor Toselli y el doctor Sapia, dando una visión, tanto un enfoque laboral a nivel trabajador y a nivel empresarial, para analizar desde las dos visiones todas estas modificaciones de la ley de riesgos. Cristina, Armando, muchísimas gracias por haber venido. Bueno, Gracias, muy amable. Nos vamos a la pausa, enseguida seguimos aquí en Entre Líneas.